en lugar de burla. Como siempre, cada noche ponemos un fragmento, un pedacito que tiene que ver con el tema que vamos a tocar y luego empezamos con él. Entonces vamos a ver este fragmento. Es suficiente. Ponedle la ropa de nuevo. Lo vi cuando entró a Jerusalén como un rey. Y mirando ahora. El rey de los judíos. Pues debiéramos vestirlo como un rey. No usa la mía, usa una de estas. Un momento, aquí hay algunas. Esta está bien. Muy bien. A ver, esto es. Da la vuelta, da la vuelta. Muy bien. ¡Ey, un momento, un momento! Si es un rey, necesita una corona. ¡Oh, muy bien pensado! ¡Alza y poderosa majestad! ¡Hey! ¡La tengo! ¡La corona de un rey! Necesita un cetro. ¡Ahora es un rey! ¡Majestad! Tiberio se va a preocupar. Vamos a leer del versículo 27 hasta el versículo 31. Mateo 27 dice, ¿ya lo tenemos? Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron su vestido y lo llevaron para crucificar. Entonces, esta es una representación de lo que sucedió esa noche. Jesús es llevado al pretorio y ahí los romanos, o los soldados romanos, empiezan a burlarse de él. Vamos a comenzar. En la vida de Jesús hubo varios lugares de burla, pero vamos a desarrollar específicamente dos: el pretorio y en la cruz. Y vámonos a mirar una cronología que pasó ese día, el día de Pascua. Ustedes saben que para los judíos el día comenzaba a la caída de la puesta del sol. Ahí comenzaba el día para los judíos. Entonces, lo que nosotros hoy conocemos como Jueves Santo, al anochecer,
ocasión, dice Lucas 22, que su sudor fue como sangre. A las 2 de la mañana va a la casa de Anás, donde se burlan, lo golpean. Luego pasa a la casa de Caifás entre las 4 y las 6 de la mañana. Es el juicio con Jesús. Luego entre 6 y 7 va al pretorio con Pilato. Luego de ahí pasa Herodes y regresa donde Pilato. Actualmente esta es una vista de Jerusalén, pero vamos a ver los lugares donde Jesús estuvo. Entonces Jesús comienza en el Getsemaní, es llevado a la casa de Anás, que es el punto número 2, luego pasa a la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, punto número 3, luego pasa al pretorio de Pilato, el número 4, después pasa aquí a la casa de Herodes, regresa, y luego ya en la mañana temprano, entonces camina lo que se conoce como la Vía Dolorosa, desde el pretorio hasta el Calvario, y posteriormente cuando antes de caer la tarde es llevado a la sepultura, que hasta el día de hoy pues es lugar de peregrinación en Jerusalén. Pero ese más o menos es el recorrido que Jesús hace, una jugada bastante ajetreada. Y este es con Google lo que sería el pretorio. Este jardín de Getsemaní, aquí hay una mezquita, lo que era el templo de Jerusalén, está el palacio de Herodes de este lado y está la casa de Caifás. Es más o menos el mismo recorrido, solo que actualmente mirado desde la satélite. Bueno, Jesús es llevado al pretorio. ¿Qué era el pretorio? Pues era un recinto, como dice aquí, donde había una compañía de 600 soldados. 600 soldados es bastante, ¿no? Sí. Era un lugar grande, era un lugar pequeño. No era una legión, la legión eran 2000 soldados. Era una corte, era de esa parte de una legión. A él le quitaron su ropa, le encarnecieron, le pusieron el mando de escarlata, que era la ropa que tenía un rey, y colocaron sobre su cabeza la corona de espinas, y le pusieron una caña en su mano derecha a modo de cetro. Tenía entonces la corona, tenía el manto y tenía el cetro. Y eso también tiene una cantidad de representación. Y la Biblia nos enseña que luego es llevado a la cruz y vamos a ver cómo se burlaban también de él. Vámonos a Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Y vamos a leer a partir del versículo 29. Versículo 29 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Entonces nosotros podemos ver los momentos en los que Jesús tuvo ese lugar de burla. Uno de ellos fue ante Anás primero. Cuando él es llevado ante Anás, que era el suegro del sumo sacerdote, como hablábamos ayer, ahí también empezaron a burlarse. ¿Y cuándo se burlaron? Dice la Biblia que le pusieron como especie de una bolsa en su rostro y empezaban a golpearlo. Y le decían: profetízanos quién es el que te golpea. Ese fue uno de los momentos en que Jesús es burlado. Luego ante Caifás, cuando él se rasga, también lo empiezan a golpear. De ahí entonces lo llevan al pretorio, donde Pilato lo manda a azotar. Luego que lo manda a azotar, la primera vez eran 40 azotes menos 1, es decir, 39 azotes fue lo que realmente tuvo Jesús, la primera de los azotes. Y después de esos 39 azotes es cuando a él le ponen el manto escarlata, le ponen la corona de espinas y le dan el cetro. Y la gente, o los soldados romanos específicamente, se empezaron a arrodillar y se empezaron a burlar, diciendo: salve al rey de los judíos. Ustedes recuerdan que ellos le decían: salve César, ¿sí? O ave César, que era una forma de expresarse especialmente a los reyes. Le estaban diciendo a Jesús, en burla, en mofa, realmente una profecía, porque Jesús sí era no solo el rey de los judíos, sino el rey de toda la humanidad. Y se estaban burlando del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Posteriormente, cuando lo llevan a la cruz, mientras va en el camino, dice que, como veíamos ayer en el lugar, el Calvario o el Gólgota estaba en un lugar un poco sobresalido sobre el resto, estaba en las afueras, dice la Biblia que estaba fuera de la puerta, estaba en toda la parte oriental de Jerusalén, y es ahí donde Jesús es crucificado, y todo el camino que iba saliendo de Jerusalén, donde pasaban los caminantes, empezaban a burlarse. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Y se empezaron a burlar, y dice la Biblia que los gobernantes y los líderes religiosos también se burlaban. Y entonces, ¿por qué no se baja de la cruz? Ahora, estas burlas no solo se dieron ahí en el Calvario, no solamente se dieron en el pretorio, sino que se siguieron dando hasta el día de hoy. Actualmente hay lugares de burla, se burlan de Jesús. Se burlan, y ahora que estamos en Semana Santa, y estamos recordando la muerte y la resurrección de Cristo, hay gente que se burla y dice: Jesús, ¿para qué va a venir? Si ya lo mataron la primera vez, y vuelve y baja, vuelve y lo mata. Y ese tipo de comentarios son burlas respecto al Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nos referimos a Él. Dice la Biblia que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque es que la misma Biblia nos enseña que si tomamos el nombre de Dios es porque creemos que existe, si no, no lo tomaríamos. Lo que no existe no se toma. Entonces, al tomar el nombre de Dios y burlarnos de Dios, estamos desdibujando realmente quién es Dios. Y eso solo nos muestra la no comprensión real de lo que significa Dios. ¿Pero eso nos exime a nosotros del día del juicio? No. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo nos habla a todos acerca del sacrificio de Jesús. Pero muchos de nosotros cerramos nuestros oídos y nuestro corazón y nuestra mente a la voz del Espíritu. Y preferimos burlarnos de Jesús y burlarnos de las cosas sagradas. Y no es así. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Porque no solamente hoy en día dice la gente chistes acerca de Jesús, de sus discípulos, programas donde se desdibuja el carácter de Dios y donde se burlan de Jesús. Estilo de procesiones, pero no procesiones para alabar a Dios, sino procesiones para burlarse de Dios. Una caminata por el orgullo de cierto sector de la sociedad, y iba una mujer totalmente desnuda, crucificada, y se reían de Jesús. Entonces, todas estas cosas solamente muestran el alejamiento del ser humano realmente de Jesús, de nuestro Dios. Pero ¿saben dónde comienza esto? Comienza con los mismos líderes religiosos. Los que debían haber impulsado al pueblo a seguir a Jesús y a creer en Jesús, son los mismos que se burlan de Jesús. Y muchas personas que se dicen llamar cristianos hoy hacen que otros se burlen de Jesús. ¿Y cómo hacemos que se burlen de Jesús? Con nuestra propia vida. Miren, la Biblia dice que nosotros, cuando seguimos a Jesús, somos bendición. Y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y es un objeto de burla decir que somos cristianos y que vivimos hace no sé cuántos años en los pies de Jesús y pidamos limosna en un bus hablando de Jesús. Eso es una burla. Porque no es posible que yo hable de Jesús y pida limosna al mismo tiempo. La Biblia nos dice que entre nosotros siempre va a haber gente pobre, pero no dice que somos nosotros los que debemos estar así. Nosotros debemos ser cabeza y no cola. Y un hijo de Dios, dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿O así no dice el Salmo 37? Entonces, ¿la descendencia del justo debe mendigar pan? Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña. Y es una burla contra el Señor. Y eso lo usa el enemigo para que la gente se burle. Mira, y ese que tiene no sé cuántos años con Cristo, y dice que Cristo, mira, como que está dormido. Algo más o menos como lo que le dijo Elías a los profetas de Baal, ¿recuerdan? En 1 Reyes 18, cuando empezaron a bailar y a cantar para que Baal hiciera descender fuego del cielo,
Y Elías le dijo, hablen un poquito más fuerte, de pronto es que está dormido. Se estaba burlando. Elías se estaba burlando de los profetas de Baal, porque sabía que Baal no existía. Pero si nosotros decimos que Cristo vive y que vive en nosotros, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, Cristo debe reflejarse en mi vida. Y la gente se burla cuando aquellos que se dicen ser cristianos son los que roban en una empresa. Cuando aquellos que se dicen ser cristianos son los que mienten delante de los demás. Y la gente sabe que está mintiendo. Y se viste, dice la Biblia, con apariencia de piedad. Nos vestimos con apariencia de piedad. Es que estaba orando y resulta que nos cogió fue el sueño. Dios no puede ser engañado, porque lo que el hombre siembra, eso va a recoger. No podemos ser cristianos nominales como hablábamos anoche. Y ese es uno de los llamados a esta semana de reflexión, que dejemos de ser cristianos nominales para ser realmente cristianos, hijos de Dios verdaderos. Que cuando decimos sí, es sí. Que cuando decimos no, es no. Que cuando nos comprometemos a algo, lo cumplimos. Que cuando la gente se te vea y dice, es que fulano cuando dice algo, es así. Pero no, que estoy enfermo y resulta que no me quiero parar. Es que me duele la cabeza, lo que no quiero es hablar. Dios no puede ser engañado, como les digo. Y eso lo enseña la Biblia. Yo te puedo engañar a ti, tú me puedes engañar a mí, pero ni Él ni yo podemos engañar a Dios. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y por eso el Señor Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay aquí en tu mente es lo que tú vas a sacar. Y si hay bendición en tu mente hacia el Señor, tus labios deben ser bendición. Para que tú des maldición por tu boca, maldigas con tu boca, tu mente y tu corazón debe estar llena de maldición. Porque el Señor Jesús dijo, de una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga. De una misma boca no puede salir oración y bendición a Dios y Dios te bendiga y vulgaridades en la calle. Más fuerte. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos purificados con el Espíritu Santo. Y que en este tiempo del fin, cuando el Señor ya nos lo ha enviado a ese Consolador para que nos ayude, nosotros podamos ir a la presencia del Dios Todopoderoso y ser transformados con su Espíritu para poder un día no muy lejano estar también en la presencia física del Señor. Pero para eso yo tengo que aprender a caminar aquí en la tierra y a no ser un burlador como fueron desde el inicio del pecado. La burla siempre ha estado ahí. Y el Salmo 1 lo dice, yo no puedo estar con los burladores. El justo no anda con los burladores ni con el escarnecedores, dice el Salmo 1. Nosotros no podemos estar en la burla, y menos del nombre de Dios, y menos de la presencia de Dios. Es por eso que nosotros como cristianos no solo nos alejamos de esos chistes que hablan de Dios, que hablan de sus discípulos, que hablan del plan de salvación. No solo es eso, es mucho más. Es que nosotros mismos no seamos quienes hagamos que los demás se burlen de Dios. Y de eso está lleno el mundo. La gente se burla mucho de Dios porque se burla de los cristianos, de los que se dicen seguir a Jesús. Por eso Mahatma Gandhi decía una vez, a mí me gusta Jesús, admiro a Jesús, pero no creo en los cristianos. Porque él hablaba de aquellos ingleses que se decían ser cristianos protestantes, que mataron a todas estas personas de la India solamente por colonizar un país. Y él decía, no puedo creer en esos que se dicen ser cristianos. Y él con su protesta pacífica diciendo, mátenos si nos van a matar, pero no vamos a alzar un dedo por un arma, enseñó algo muy grande para los que se decían ser cristianos. Y a veces aquellos que no se llaman cristianos nos pueden enseñar lecciones muy grandes a nosotros que decimos serlos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que hablamos. ¿Por qué decía la gente, a otro salvó, sálvese a sí mismo? Porque la gente solo ve lo material, la gente solo ve lo terrenal, lo que está en sus manos, lo que está ahí.
¿Qué hacemos nosotros si nos apuntan? Pues si podemos correr, corremos. Y si podemos salvarnos, nos salvamos. Pero qué paradójico es el mensaje de Jesús cuando dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo la salvará. Eso no es tan fácil de comprender. Y no es tan fácil de comprender porque nosotros atesoramos tanto la vida y atesoramos tanto las cosas que tenemos a nuestro alrededor que nos cuesta soltarnos de ellas para seguir a Jesús. Por eso cuando el Señor dice, sígueme, y le decía así a los discípulos, muchos de ellos, Señor, pero espera que es que tengo que hacer esto, pero espera que tengo que hacer aquello. Y nos detenemos a pensar, ¿puedo yo seguir a Jesús? ¿Cuántos de los que están aquí se creen que son seguidores de Jesús? Y puedes decir, yo sigo a Jesús donde quiera que Él vaya. Yo lo sigo, yo quiero seguirlo. ¿Cuántas veces nos encontramos en el camino con personas que se burlan porque no alcanzamos lo que terrenalmente ellos esperan que nosotros alcanzamos? ¿O no nos ha pasado? El Señor Jesús, hablando, decía que no hay profeta en su propia tierra. Y la honra del profeta no se da ahí en su propia casa. Es más fácil que la gente crea en nosotros fuera de nuestro territorio que en el territorio en el que estamos. Pero el Señor quiere que nosotros seamos ejemplo y seamos dignos de imitación donde quiera que estemos. Una de las cosas que el Señor Jesús, mientras estaba clavado en la cruz, nos enseñó es que Él callado, sin decir nada en ese momento, mientras se burlaba, mientras se reían de Él, había más de uno que estaba mirando estos burladores y estaba mirando a Jesús. ¿Cuántas personas estaban ahí? Pero dice que todo el que pasaba lo miraba. Había muchas personas que pasaban en esos días, porque eran días de fiesta, era la Pascua, y todo judío debía subir a Jerusalén para esa fiesta. 3 veces al año era obligatorio para todo judío, varón, subir a Jerusalén. Así que se podrán imaginar en la fiesta más importante de todas, que era la Pascua, la cantidad de transeúntes que había ese día. ¿Había mucha gente viéndolo? Muchos judíos de muchas partes pasaron y miraron. Y algunos se preguntarían, ¿y ese quién es? Es otro de los tantos que sacrifican, de los que crucifican por un delito romano. Otros preguntarían, ¿y ese no era el que hacía milagros, Jesús de Nazaret? Algunos libros dicen que muchas personas fueron ese día para buscar milagros, pero el hacedor de milagros estaba siendo crucificado. Y muchas veces venimos a la presencia de Dios a buscar milagros. Y el Señor quiere decirnos en esta noche, que el mayor milagro es la conversión de un alma. Es la conversión de un corazón. Ese es el mayor milagro. Porque estamos tan aferrados a lo terrenal, que ser convertido nuestra mente y nuestro corazón para el plano espiritual es un milagro que solamente Dios puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Nosotros no podemos convertir a nadie. Nosotros solo podemos testificar. Pero el único que puede convertir es el Espíritu Santo de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos convertidos. Y que nunca, pero nunca nos burlemos de Dios con nuestros actos o con nuestras omisiones, ni seamos nosotros motivo para que otros se burlen de Dios. O no hemos escuchado frases como, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es cristiano? Ni yo, que no leo la Biblia, hago lo que él hace. ¿No hemos escuchado frases como esa? De esas hay bastantes. Y cuando una vez un amigo me decía eso, hablando de otra persona, me decía, bueno, fulana no es cristiana. Y yo le dije, se dice, o sea, ella se dice cristiana, a mí no me consta. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y eso me lo dijo un compañero cuando estaba yo en el hospital de San Onofre, en Sucre. Yo era la asesora del hospital. Y pues encontramos un cierto problemilla por ahí en la parte financiera. Y cuando fui a decirle al gerente de su momento el tema que estaba pasando, pues me dijo, sí, viene la Contraloría, yo necesito que tú como abogada te vayas con la tesorera y entre las dos organicen un pequeño informe que sea totalmente legal y que no se note. Entonces yo le dije, no, pero yo no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo hablar de una doble contabilidad en un lugar. Entonces yo le dije, yo soy cristiana. Y me dijo, la tesorera también.
Ella todos los domingos va a su iglesia y muy bien que me hace esos favorcitos. ¿Cómo queda uno en esos momentos? Uno siente que el piso se le abre. Y yo le dije, pues yo no sé si para usted o ella considera que es cristiana, pero para mí cristiano es aquel que sigue a Cristo. Y Cristo dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en Cristo no hay mentira, ni sombra de engaño. Y yo no puedo hacer eso. Y el gerente me dijo, bueno, si no lo puedes hacer, pues te toca renunciar, ¿qué más vamos a hacer? Y yo le dije, no hay problema, yo renuncio. Y salí bien, o sea, le dije, aquí están sus documentos, y renuncié. Porque es que nosotros los cristianos no podemos nunca acolitar cosas que no están bien. El Señor Jesús dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros debemos ser ciudadanos ejemplares. Y eso es lo que yo he aprendido a través de leer todos estos años la Biblia. Que Dios nos enseña siempre a no hacer trampa en un examen. Eso no es de un cristiano. De uno que está en la iglesia te creo, pero de un cristiano, no. Hacer trampa en un examen, no. El Espíritu Santo no sopla, porque el Espíritu Santo no es soplón de eso. Y algunos oran sin estudiar y que para que les vaya bien el examen. ¿Cómo? ¿Lo vas a perder? No la pereza tampoco. Y el Señor dice en Proverbios 6, mira, oh perezoso, mira, la hormiga no tiene capitán, no tiene quien lo mande. Y él solito va y coge la comida y guarda en verano para cuando venga el invierno no tenga hambre. Mira a unos animalitos de la creación de Dios, ¿cuánto te pueden enseñar? Y la Biblia dice que el que duerme mucho, la pobreza lo alcanza. Así que esos muchachos que duermen hasta el mediodía ricos nunca van a ser, eso sí. Y si hay una muchacha interesada en uno de ellos, vaya mirando que pobre va a ser toda la vida. Entonces hay que tener mucho ojo, mucho discernimiento con eso. Ay, no es que le está cogiendo fuerza para cuando sea profesional las va a desarrollar. No, yo escuché una vez a alguien así. Y el amor es ciego, tonto, loco, todo. Es el enamoramiento, porque el amor verdadero no es así. Dios nos enseña a nosotros que tenemos que ser leales a Él, que tenemos que seguir los principios de Él y ser honestos, ser responsables, ser bien juiciosos y bien organizados. El Señor nos llama en esta noche a los amigos que nos acompañan. ¿Cuántos amigos hay aquí en esta noche? Bienvenidos, ¿cómo le va? A que seamos seguidores de Él. ¿Cuántos quieren ser seguidores del Señor Jesús? Yo sé que sí, por eso están aquí, no están en otro lugar, ¿verdad? Leamos la Biblia, estudiemos la palabra. Cada mañana y cada noche que tenga tiempo, léala. Que nosotros somos como recipientes sin fondo, ¿saben eso? ¿Saben qué pasa con un recipiente sin fondo cuando va? Nunca se llena. Pero usted le echa agua y ¿qué pasa con el recipiente? Se limpia. Usted nunca va a estar lleno. Está ahí, dele, porque usted va a estar dándole a la gente. Y va a correr el agua. Pero entre más agua pase, que es el Espíritu Santo, a través de la palabra nos limpia. Y nos hace recipientes más limpios y de honra para la gloria de Dios. Miren, yo conozco personas que estaban en adulterio y leyendo la Biblia dejaron eso, que fueron alcohólicas. Y leyendo la Biblia dejaron el alcohol. Personas drogadictas, mujeres prostitutas, que leyendo la Biblia dejaron su vida pasada. El Espíritu Santo de Dios te va a dar discernimiento cuando leas la palabra. Y te va a limpiar y te va a ayudar. Y te va a ayudar a entender con humildad de corazón cada vez que la abras y ores que Él tiene un plan maravilloso para ti. Y cuando la gente se burle, como se burlaban de Jesús porque tú estás leyendo la Biblia, tú di en tu corazón, ay, qué pena, es que la necedad es grande. ¿Qué podemos hacer con el que no conoce? La Biblia dice que para el hombre natural las cosas espirituales son locuras. No las entiende y nunca las va a entender. Pero nosotros que estamos aquí no somos naturales, somos espirituales. Por lo tanto entenderemos lo que el Espíritu nos dice. Y tenemos que seguir creciendo en la fe. Y ese es el llamado en esta noche. Que podamos ir a nuestros hogares y cada día podamos leer más la Biblia. Leamos más la palabra. Nosotros debemos ser el pueblo de la Biblia. Yo no me cansaré de decir, debemos ser el pueblo de la Biblia. Porque tal vez tú no vas a entender al principio las profecías, pero solo con leerla, Dios te va a ir limpiando.
Hoy estaba en el trabajo y una de mis compañeras tenía el celular y me dijo, Yasmín, ven acá, tú que lees tanto la Biblia, porque allá cuando hay Biblia se me llama. Tú que lees tanto la Biblia, ven acá. Esto que está ahí en Isaías 17, ¿eso es verdad? Entonces yo vine y lo cogí y yo le dije, ok, no se aplica para este tiempo. Ay, pero mira, a mí me mandaron, aquí dice que Siria será destruida y Damasco, y mira lo que dice aquí esta profecía contra Damasco. Yo le dije, sí, pero no se aplica para este tiempo. Si tienes tiempo, podemos sacarlo y estudiarlo. Me dijo, no tengo, pero dime, ¿sí o no? Yo le dije, no. Bueno. Y después otro compañero me dijo, no, pero está igualito, mira, Siria será destruido, Damasco también, aquí está igualito, o sea que Siria será destruido. Yo le dije, eso es una profecía de tiempo atrás y eso no se aplica en este momento. Pero es una cosa que cada quien tiene que estudiar, que tiene que ser así. Entonces medio alguien mandó en Facebook un pedacito, todo el mundo tiembla, pero nosotros no temblamos. Nosotros tenemos la seguridad que todo lo que está en la palabra tiene su momento y que todas las profecías se cumplen porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y por eso el llamado en esta noche, una noche que yo quiero que usemos un espacio para orar, es de pedirle al Señor que si en algún momento nos hemos burlado de Él, que el Señor nos perdone y que el Señor nos ayude a ser verdaderos cristianos, a ser verdaderos hijos de Dios, y que Dios nos dé la fuerza cada día para sacar un espacio para leer la Biblia, porque ella es la única que nos va a limpiar y es la única que nos va a dar discernimiento. Esta mañana hablaba de discernimiento y una compañera me dijo, lo que pasa es que fulana, hablando de alguien, dijo, cuando Dios dio el discernimiento ella estaba en la última fila y no alcanzó a recibirlo. Y todo el mundo se empezó a reír, yo me quedé así, yo le dije, no, eso no es cierto. O sea, era un chiste, pero se estaban burlando de alguien. Y yo le dije, no es cierto, porque el discernimiento lo da Dios, y Dios se lo da a aquel que lo pida. Pide sabiduría, ¿te falta sabiduría? Pídela a Dios. Y si te falta discernimiento, pídele a Dios, que Él dará abundantemente y sin reproche. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces todo el mundo quedó así como, bueno, sí, entonces ya no saben qué decir. Pero ¿cuántos creemos realmente que Dios nos puede dar discernimiento y sabiduría? Vamos a arrodillarnos y yo les voy a dar un espacio para que ustedes oren y yo termino aquí. Padre de bendiciones, Padre de la luz, humildemente nos colocamos en tu presencia para agradecerte, Señor, lo que hiciste por nosotros. Cada noche en esta semana estamos recordando ese momento en el que Cristo permitió, Señor, que su humanidad fuera ultrajada, porque tenía todo el poder para que no sucediera. Pero Él decidió despojarse a sí mismo de todo el poder que tenía para podernos dar la salvación. No hay palabras para agradecerte todo lo que haces por nosotros cada día. No hay palabras para agradecerte tu amor. Y te hemos pedido perdón, Señor, si por ignorancia o por descuido nos hemos burlado de ti. Burlado de ti cada vez que tomamos mal el tiempo que nos regalas, cuando somos malos administradores y malos mayordomos. Te injuriamos y te vituperiamos, Señor, cuando no somos fieles a lo que decimos creer. Nos burlamos de ti, Señor, cuando mentimos, cuando somos deshonestos. Ayúdanos a no ser burladores de nuestros hermanos. Ayúdanos a no ser burladores de la fe. Ayúdanos a tener la justicia de Cristo Jesús en nuestra vida. Decláranos justos, Señor, por la justicia de Cristo. Delante de tu presencia nos colocamos por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, para que nos sigas ayudando, porque siempre nos aferramos a todas tus promesas, Señor. Y una de ellas dice que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por fe seguimos avanzando. Y si caemos, tropezamos, tú nos levantas con tu brazo poderoso. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde la carne y las cosas terrenales son muy importantes.
pero límpianos con tu palabra. Ayúdanos a leerla, a aferrarnos a ella, para que seas tú a través de ella, Señor, el que cree en nosotros un nuevo sentir, un nuevo querer. Eres tú el que nos transforma. Danos sabiduría para vivir la vida conforme a tu voluntad. Tú deseas jóvenes victoriosos, hogares de triunfo, pedacitos de cielo aquí en la tierra. Pero nosotros somos testarudos y no te escuchamos. Ayúdanos, Señor, a no ser como los del camino que te vieron, Señor Jesús, y se preguntaron quién eras de lejos. Ayúdanos a no ser como los líderes religiosos, que tengamos cargos en la iglesia, pero nos burlemos de tu santidad. Ayúdanos, Padre, a no ser como los soldados romanos, que teniéndote cerca, solamente repartieron entre sí sus vestidos y querían solamente lo terrenal. Y lo celestial lo menospreciaron, te escupieron, Señor Jesús, y se burlaron. Ayúdanos, Padre Santo, aún a no ser como Pedro, que te negó y de lejos solamente lloró. Y si podemos aprender algo de Pedro, y lo hemos hecho como él, por lo menos ayúdanos a escuchar la voz de tu Espíritu para volver a ti. Ayúdanos a no traicionarte como Judas. Ayúdanos, Señor, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y ayúdanos, Padre, a llevar este evangelio a otros que necesitan conocerte. En tus manos nos colocamos y colocamos a tus hijos en la iglesia en la que estén, en el pueblo en el que estén. Tú tienes ovejas en otros rediles. Guárdalas, guíalas y llévalas, Señor, junto con nosotros a ese solo redil que habrá en el tiempo del fin. Pero ayúdanos a gozarnos en tu presencia y a vivir con la confianza que Cristo vendrá por segunda vez, que nosotros nos vamos a ir con Él. Levántanos con tu amor, como siempre lo haces, con tu bendición. Y ayúdanos, Señor, a alejarnos de los lugares de burla e ir a los lugares de salvación. Te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.